Muy buenos días, profesor y compañero. Vengo a hablarles sobre el tema vectores de clonación y expresión. Como introducción tenemos que los procesos técnicos que forman parte de la secuenciación o metodología del ADN recombinante son, en gran parte, adaptaciones de procesos naturales de la genética microbiana o eucariotas, mezclando con técnicas novedosas e ingeniosas. Gracias a la especificidad del reconocimiento de las secuencias que pueden ser cortadas por las enzimas de restricción, han sido posibles la identificación, aislamiento y la clonación de fragmentos de ADN provenientes de diferentes organismos para producir moléculas de ADN recombinantes. El término clonación indica el acto de producir muchas copias idénticas de una molécula de ADN y antes del advenimiento de la técnica de PCR era la manera usual de multiplicar una secuencia específica. La clonación no es más que la introducción de un fragmento de ADN que es denominado inserto dentro de una molécula de ADN que igualmente es denominada vector. Hay distintos vectores de clonación, como tenemos el vector de clonación y vector de expresión. Un vector se define más como una molécula de ADN de doble cadena con capacidad de albergar un fragmento de ADN exógeno de otro origen. Como vemos en la imagen, hay diferentes orígenes de replicación. Los vectores de clonación son la finalidad, el almacenamiento de secuencias y la obtención de grandes cantidades de ADN insertados. Los vectores de clonación eh, y de expresión son aquellos cuyo objetivo es producir un transcrito de ARN a la proteína producto de ese transcrito. Los vectores de expresión pueden ser plásmidos o fagos, como podemos ver en el siguiente esquema, que son los vectores de clonación y vectores de expresión. Un vector de clonación contiene elementos como origen de replicación, un sitio múltiple de clonación, que es una secuencia específica reconocida por diversas enzimas de restricción para poder insertar un ADN del gen de interés y un marcador de selección. Un vector de expresión se utiliza para producir una proteína recombinante y contiene además de los elementos mencionados, un promotor, como vemos en la imagen, y un sitio IRES, que no es más que un sitio de entrada interna al ribosoma, así como la secuencia de polidenilazación, los sitios múltiples de clonación y los sitios múltiples de clonación en los diferentes vectores de expresión y clonación. Como diferentes elementos de clonación, tenemos que los vectores de clonación poseen como parte de su estructura los siguientes elementos básicos comunes, como son los orígenes de la replicación, marcadores de la selección, sitio de clonación múltiple. Como vemos en la imagen, la replicación del vector en la célula contienen distintas células que se mantienen en contacto, como células azules. Algunos marcadores, como en el esquema A, el gen LAX, es un marcador de selección que codifica para la enzima beta-galactosidasa cuando la célula que contiene el plásmido se pone en contacto con el reactivo GAL. Las colonias de células transformadas se tiñen de color azul, como podemos ver en el primer esquema A. En el esquema B, otro marcador de selección es el gen GFP, que expresa la proteína verde fluorescente que proporciona fluorescencia a la colonia celular cuando es expuesta a la luz ultravioleta. Como podemos ver, la replicación, las células expuestas a la luz ultravioleta y las células fluorescentes. Los orígenes de la replicación.
es una secuencia en el ADN del vector que provee un sitio único de reconocimiento a las proteínas que identifican el sitio de inicio de la replicación ORI, como vemos en el esquema A. Los plásmidos se caracterizan por tener un sitio ORI en su genoma y realizar una dirección unidireccional. El marcador de selección es un gen que generalmente confiere resistencia a un antibiótico o genera un fenotipo particular con el cual puede seleccionarse la célula que incorporó el vector. Algunos vectores plasmídicos poseen un segundo marcador de selección, el gen LAX, como explicamos al principio, que se encuentra en el operón LAC de Escherichia coli, codifica lo que es la beta-galactosidasa. Y también tenemos los diferentes marcadores, como el gen de proteína verde fluorescente, que permite a la célula transformada emitir la fluorescencia cuando se expone a la luz. En el esquema B podemos ver que se tiñe expuesta a la luz ultravioleta. Sitio de clonación múltiple, que es el fragmento de ADN que contiene una serie de sitios únicos y reconocimientos para enzimas de restricción y muy cercanos entre sí. Algunas características de los vectores. eh, Tenemos lo que es los extremos ROMO, extremos cohesivos diferentes, extremos iguales, que poseen alta concentración de ADN. Para una máxima eficiencia, se requiere la purificación del vector después de la digestión en las enzimas de restricción. Tratamiento, igualmente, los extremos iguales, el tratamiento con la fosfatasa del vector linearizado. Algunos plásmidos recombinantes pueden acarrearse copias del inserto de ADN. Igualmente que los sitios de la restricción de las uniones entre los vectores usualmente son conservados. El fragmento de ADN insertado en cualquier orientación en el vector recombinante de los plásmidos pueden acarrear copias en el inserto de ADN. En este, en este esquema podemos observar lo que es algunos vectores de clonación que en el esquema A podemos ver un plásmido que consta de componentes básicos como el sitio de clonación múltiple, resistencia a un sitio ORI, que es los plásmidos. En el esquema B tenemos los fagos que provienen de la modificación del genoma ADN lineal del virus bacteriano. En el, igualmente, en el C tenemos lo que es los cósmidos, como su nombre indica, que combinan las propiedades eh, de los plásmidos con la presencia de los sitios COS del fago. En el esquema D, en la parte superior, un BAC o un cromosoma bacteriano permite lo que es la ligación de fragmentos grandes de ADN que contienen secuencias de resistencia a un antibiótico y un sitio de clonación múltiple. Ahí podemos observar lo que es los sitios de clonación múltiples y lo que es la secuenciación y la resistencia a las bacterias. El origen de las replicaciones, el corte de la enzima de la restricción. Igualmente lo podemos observar aquí, la ligación, la transformación y las colonias recombinantes y en el agar de clorafenicol. En la E, los YAC, los YAC, se construyen a partir de lo que es la ligación de fragmentos de ADN y de gran tamaño con genomas de levaduras modificados que contienen genes de resistencia a antibióticos, secuencias teloméricas y de codificación para centrómeros. También los JAK son cromosomas artificiales que contienen telómeros que son del origen de la replicación y un centrómero de la levadura y marcadores de selección.
En este esquema podemos ver lo que es la fragmentación enzimática del gen a clonar en un vector de clonación. Eh, para la introducción del ADN recombinante, eh, una introducción de un vector a una célula eucariota se lo denomina principalmente lo que es transfección y el vector a un virus lo que es la traducción. Lo que es introducción del ADN recombinante tiene como propósito la transformación celular. Es decir, lo que el material genético se incorpore de manera extracromosómica y se replique. La clonación de fragmentos de ADN involucra los siguientes pasos, lo que son la preparación del inserto del ADN que se va a clonar, como vemos en el primer punto, la preparación del vector para la clonación, la ligación del inserto al vector, la preparación de lo que es de las células competentes que vamos a utilizar, la transformación celular y la identificación de las colonias celulares que contienen el vector recombinante. En lo que es la preparación del inserto del ADN, involucra lo que es la digestión con enzimas de restricción para liberar el fragmento de interés de la molécula de ADN completa, la selección de enzimas que acuerdan ADN en punto crítico que determina la facilidad de la metodología. Igualmente, eh, podemos encontrar lo que es la preparación del vector para la clonación, que consiste en el corte de la misma, como podemos ver en la imagen en la parte 3, en la parte 2 igualmente, que la restricción que se dirige al inserto se debe tener a un ADN lineal. También la desfosforilación del vector con la finalidad de impedir lo que es la autoligación del vector. Podemos ver en este esquema lo que es una estrategia general de clonación, que el procedimiento aquí esquematizado consta de los siguientes pasos. Como primer paso está la preparación del vector para la clonación. Luego la preparación del inserto, lo que es el ADN a clonar, la ligación del inserto de ADN con el vector, la transformación de bacterias y la identificación de lo que es de las colonias que contienen lo que es el vector recombinante. Luego, eh, una vez que se obtiene el vector recombinante, puede utilizarse para producir lo que es la proteína recombinante y almacenar lo que es el ADN y el ARN. En en este esquema podemos visualizar algunas estrategias de clonación según el tipo de extremos que se generan con el corte de las enzimas de restricción del vector e inserto que se va a clonar. Se pueden tener las siguientes opciones. La clonación de los romos con romos, que es la parte A, que es la cohesivos con los cohesivos. En la parte B, que son los cohesivos con romo. En esta parte, eh, el ADN del plásmido se utiliza para lo que es la enzima de restricción que generan los extremos romos, que son los 5' y 3' y las 5'. Al igual, alinea lo que es el plásmido y se libera lo que es el gen de interés. Y luego se realiza lo que es la ligación de un gen de interés con el plásmido. Eh, Después de eso, el ADN del plásmido se utiliza para lo que es los extremos cohesivos, como tú explicando. Igualmente se alinean los plásmidos y se eliminan lo que es los gen de interés. Igualmente en el esquema se puede ver que se realiza la ligación de gen de interés con el plásmido. Y en la parte C, el ADN del plásmido se utiliza más para lo que la siguiente parte, que son los extremos cohesivos y en otros romos, que son el ADN de los insertos de interés. Igualmente, estos gen
se utiliza lo que es con el plásmido. En esta imagen podemos ver lo que es la purificación del inserto a clonar, que después de la digestión enzimática con que es incendido el inserto de ADN de origen, el inserto se purifica del resto de la molécula de ADN donde se proviene, mediante lo que vemos en el primer paso, mediante una electroforesis de inserto incendido con las enzimas HIND3 y EXBA1, que proviene mediante electroforesis de gel. En la imagen, un inserto es liberado con las enzimas ya dichas. En la electroforesis se visualiza lo que es en la segunda parte el fragmento digerido. Un corte de la garosa a la altura de la banda de inserto dirigido lo aísla del resto de la molécula de origen, la cual esto no se haya liberado en el inserto. Esto en la parte 2, el fragmento dirigido, se corta la banda de inserto digerido, perdón, la purificación del fragmento y se une a lo que es la lisis de la garosa. Para extraer lo que es este inserto, se purifica lo que es el ácido nucleico empleando técnicas comerciales como extracción y purificación de ADN por columnas iónicas. Algo sobre las transformaciones químicas, algunas transformaciones bacterianas, eh, podemos tener como la A, lo que es la transformación química que se añade primeramente, como vemos en el esquema A, se añade el plásmido deseado a la célula. Luego, químicamente, los componentes, vemos la segunda imagen, que se encuentra en una solución eh, junto al vector, forma un complejo lo que es insoluble. Luego forma un choque térmico a 42 grados centígrados. Eh, se, falsi- Se facilita lo que es la entrada del complejo ADN eh, a la célula. Se añade lo que es el medio LB para lo que es para que las células crezcan y se reproduzcan con el plásmido insertado. Posteriormente se siembran en agar con antibióticos del gen de resistencia que contienen el plásmido y se seleccionan las colonias resistentes que contienen el vector recombinante. En la parte B, que es el esquema de abajo, esto es una transformación por lo que es la electroporación, que es la transformación por la diferencia en el lugar del choque térmico, que se aplican pulsos eléctricos que desestabilizan la membrana celular y permiten la entrada del vector. Esto, el, algunas producciones de proteínas recombinantes que forman lo que es la clonación molecular ha permitido determinar lo que es múltiples proteínas y genera proteínas recombinantes. La facilidad en la producción de las proteínas recombinantes ha evolucionado en la área biotecnológica, que ahora es un mercado dominante en el mundo de lo que es la biología molecular. En este siguiente esquema, la producción de un genoteca de ADN complementario, que el corte con enzimas de restricción igualmente tiene un genoma promotor F1, F2, F3, F4, al igualmente se corta para formar lo que es el ARN con 5' el ARN mensajero 5', que hace la síntesis del ADN complementario. Los genotecas del ADN complementario se construyen a partir de las secuencias del ARN mensajero, eh, que a la cual sintetiza los ADN de retrotranscripción al ARN mensajero remanente.
que es degradado a la cadena complementaria del ADN de cadena sencilla para formar un ADN de doble cadena. Se sintetiza con ayuda de un ADN polimerasa. Los fragmentos de ADN de doble cadena se clonan con el vector de elección. En los genotecas para construir los bancos de ADN es necesario lo que es aislar el ADN genómico del organismo de interés. Este ADN se corta con enzimas de restricción para generar lo que es fragmento con extremos complementarios a los del vector de clonación. Una vez que se haya construido lo que es el genoteca, se rastrea el clon o clones que portan el ADN con interés. Igualmente, algunos métodos que son frecuentes para esta identificación de clones recombinantes en un genoteca son lo que es la hibridación usando alguna sonda marcada. Hoy en día, eh, gracias a los adelantos de la metodología del ADN recombinante, es posible separar lo que es regiones determinantes de ADN, secuenciarlas, igualmente alterar la secuencia e introducir el ADN exógeno a la célula de un organismo germinable, igualmente a las proteínas. Lo que es la clonación molecular, como ya para ir finalizando, la clonación molecular ha incrementado las perspectivas en la metodología del ADN recombinante. E igualmente, de cierta manera, las bases para la clonación de organismos impulsa el desarrollo de la biotecnología para tomar lo que es un papel protagónico en las ciencias de la salud. Una ventaja adicional en que las plantas permiten el almacenamiento de lo que es las proteínas recombinantes en semillas, igualmente en tubérculos, lo que facilita su conservación, transporte y distribución. Igualmente esto permite lo que es el abaratamiento de costos respecto a los sistemas de producción. Muchas gracias.